Hoy canto a ti, Señor, con el corazón. Te quiero dar gracias por tu infinito amor. Hoy canto Muy buenos días para todos ustedes, mis queridos y amados hermanos en el Señor. Qué bueno poder iniciar esta semana una vez más con la palabra del Señor y regocijarnos en ella y recibir el consejo de la palabra del Señor. Yo le invito que en esta mañana tú y yo leamos la palabra del Señor y recibamos su consejo en Romanos 6:16. Romanos 6:16, que dice así: ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para la justicia? La esclavitud en la antigüedad y en los tiempos bíblicos, si tú no lo sabías, yo tampoco lo sabía, leyendo historia, me doy cuenta que la esclavitud dentro de la Biblia y en los tiempos antiguos era permitida, siempre y cuando al esclavo se le diera un trato bueno, se le tratara como uno de los familiares que habían en aquella casa o en aquella hacienda o en aquella finca, donde tuvieran los mismos periodos de descanso y vacaciones, que no le eran digamos, los negados, sino que tuvieran los mismos privilegios que podían tener las demás personas que trabajaban en aquella hacienda o en aquella finca o en aquella casa. A tal punto que en Éxodo 23:12 encontramos que dice: 6 días trabajarás, pero el séptimo día descansarás, los bueyes y tus asnos, y recobrarán sus fuerzas los esclavos nacidos en casa y los extranjeros. Deuteronomio 5:14 y 15 dice: pero observa el séptimo día como día de reposo para honrar al Señor tu Dios. No hagas en ese día ningún trabajo, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava. La esclavitud en aquel tiempo, el Señor la había diseñado o la había permitido, o los sistemas la habían permitido. No estaba diseñada como una condición permanente, sino que la esclavitud era como un refugio voluntario y temporal entre el pueblo de Dios, para las personas que entre el pueblo de Dios estuvieran pasando momentos difíciles o que estuvieran sufriendo de algunas necesidades económicas o de gran pobreza. Por eso Éxodo 21:2 nos dice: comprarás un siervo hebreo, te servirá 6 años, pero el séptimo día saldrá libre sin pagar nada. Cuando vemos aquí, nos damos cuenta que la esclavitud en alguna manera tenía ciertos beneficios. El esclavo debía de trabajar por 6 años, pero al séptimo año debía de ser libre. Tenía derecho a comida, tenía derecho a tener una cama, tenía derecho a resguardarse, tenía derecho a un trato y a un cuidado especial. Pero lastimosamente, cuando vinieron los tiempos de la conquista, los tiempos de los reyes, los tiempos de las invasiones, los esclavos perdieron todos esos beneficios que los mismos reyes y las mismas naciones y aún la misma Biblia había otorgado a través de la palabra de Dios, esos beneficios a los esclavos. Por eso, cuando vinieron los tiempos de los colonos, los tiempos de la conquista, los tiempos de las guerras entre las naciones, entre los pueblos, los esclavos fueron tomados como parte de aquellos botines y se acabaron todos aquellos beneficios y todos aquellos privilegios que tal vez tenían en las casas de sus amos en la antigüedad. Vemos que la esclavitud hoy día podemos decir, y muchos dicen: yo no soy esclavo de nadie, yo no le pertenezco a nadie, yo soy un ser libre. Y sí, uno ve cantidades de personas que caminan libremente por la calle, que caminan con una libertad total, que pueden montarse en un bus, bajarse de allí, de entrar a un almacén, deciden no comprar nada, deciden si se levantan, no se levantan, si quieren ir o venir, andan con una libertad aparentemente. Pero la realidad es otra.
Y es que hoy en estos tiempos modernos encontramos un sinnúmero de esclavitudes que tienen los seres humanos y que tienen los hijos de Dios y que tiene el mundo entero, que constantemente nos está diciendo de que vivimos en un mundo totalmente esclavizados. Independientemente de cualquier protección que otorgara la ley a favor de los esclavos, déjame decirte que la esclavitud de ninguna manera es una vida conveniente. Los esclavos eran propiedades de sus amos. Ya no tenían derechos, ya no tenían derecho a opinar, ya no tenían derecho a decir, un momentico, quiero decir esto para mejorar. No, el esclavo perdía totalmente la voluntad desde el momento que su amo lo tomaba para sí y lo sometía a trabajar en duras o arduas tareas. Ya no tenía derecho al descanso, ya lo ponían a trabajar derecho, ya no tenía derecho a vacaciones, ya aún ni tenía derecho sobre su propio cuerpo, ni tampoco tenía derecho a una paga. Simplemente tenía derecho a trabajar y tenía derecho también simplemente a descansar lo que podía descansar, pero no tenía ninguna voluntad sobre su amo. Su amo tenía toda su voluntad sometida a las arduas tareas. Eso es lo que es prácticamente la esclavitud. Te he dado un preámbulo a lo que vamos a hablar detalladamente toda esta semana. La esclavitud muchas veces nos viola los derechos con los cuales nosotros como hijos de Dios podemos apelar al trono de la gracia. Hay muchos hijos de Dios que son esclavos, que pudiendo y que el Señor habiendo pagado un precio tan alto por la libertad de cada uno de nosotros, qué tristeza que nosotros, siendo y teniendo un precio pagado por la sangre santa del Cordero, querramos seguir siendo esclavos. Pregúntate en esta mañana si tú eres esclavo o eres libre. Si has sido comprado a precio de sangre, ¿por qué sigues o quieres seguir siendo un esclavo? ¿Por qué quieres seguir rindiendo tu voluntad a otros amos, a otros señores, mientras que tienes un solo amo y un Señor que pagó un precio tan grande por ti? Pregúntate todas estas cosas. Si eres esclavo o eres libre, si verdaderamente te consideras libre y te consideras esclavo, pero ahora siervo del Señor o sierva del Señor. Todas esas preguntas, háztela hoy delante de la presencia del Señor y mira si todavía tienes mentalidad de esclavo o mentalidad de hijo de Dios. Oremos y démosle gracias a Dios en esta mañana. Padre que estás en el cielo, te damos muchísimas gracias por esta hermosa mañana con la cual tú nos bendices y nos visitas, mi Señor. Padre, gracias porque tú nos enseñarás, Señor, y nos seguirás enseñando, Padre, de que ahora somos libres, de que no tenemos por qué ser esclavos ni de hombres ni de sistemas, ni tenemos por qué ser esclavos de las concupiscencias y pasiones que antes nos ataban y a las cuales le servíamos, mi Dios. Pero Padre, para eso tú viniste y fue para traernos libertad y para hacernos libres. Padre, te doy muchísimas gracias en esta mañana de lunes y encomendamos a ti este día, cada persona y cada familia. Bendícelos donde quiera que ellos vayan, guárdales y protégeles y líbralos de toda esclavitud. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos y amigos en el Señor. Bendiciones en este inicio de semana y que Dios les bendiga grandemente.